en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Hoy en el tema, el espiritismo moderno. Antes de empezar con el tema de esta noche, le he pedido a nuestro director de producción, que ustedes nunca lo ven aquí con nosotros, él se encuentra allí arriba dirigiendo la filmación, que él venga por un ratito aquí adelante. Ustedes se acuerdan que tengo una deuda con ustedes, ¿se acuerdan cuál es esa deuda? Nosotros estudiamos en uno de los temas que cuando ocurrió esa lucha entre el cielo, entre Miguel y sus ángeles, que lidiaban contra el dragón y sus ángeles, que hubo una lucha y como resultado de esa lucha, la tercera parte de los ángeles del cielo fue arrojado aquí a tierra. Y vimos que los ángeles son millones de millones y millares de millares. Entonces yo les dije que iba a traer a alguien quien iba a tratar de explicarnos a nosotros qué significa esos millones de ángeles, cuánto sería la tercera parte de los ángeles que están aquí en la tierra y cuánto le correspondería a cada uno de nosotros en base a la tercera parte de los ángeles aquí caído en tierra. Entonces le voy a pedir aquí al profesor Casali que él pase adelante. Y el campo de las matemáticas él lo domina bien y a pesar de estar acá trabajando con nuestro equipo de producción, él es profesor de matemáticas y profesor en estadísticas. Y ahora va a tratar de entrar al campo espiritual, así que espero que esto que él presente sea de mucho interés para todos nosotros. Muy buenas noches, apreciados amigos. Vamos a hablar hoy de los ángeles buenos y los ángeles malos, ¿no es cierto? Quiero hacer una pregunta primeramente. ¿Cuántos piensan, de acuerdo a lo que han escuchado, que los ángeles de Satanás influyen en nuestras mentes? A ver las manos. Bueno, hay un buen porcentaje, diría un 90%. Quiere decir que hay un 10% que piensan que no existen o no influyen. Pues bien, hoy vamos a hacer algunos números, a ver qué nos dice la Sagrada Escritura en cuanto a esto. Ustedes quisieran saber seguramente cuántos ángeles de Dios y cuántos ángeles de Satanás existen. Vamos a buscar, primeramente, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y el verso 11. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Que los ángeles de Dios, ¿cuántos son? Millones de millones, ¿no es cierto? Y millones de millones, ¿saben cuánto es? Es un número seguido de 12 ceros. Así que en matemáticas se escribe 10 elevado a la 12 potencia. Pues bien, millones de millones, un número seguido de 12 ceros, sería 1 billón. Ahora vamos a ver cuántos ángeles de esos que estaban en el cielo vinieron con Satanás en la tierra, se acuerdan lo que hemos estudiado, ¿verdad? Así que vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis 12, 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Así que los ángeles de Satanás han venido a esta tierra, o sea, han venido con Satanás una tercera parte. Quiere decir que si millones de millones va a ser la 2/3 parte, ¿no es cierto? Porque una tercera parte han venido con Satanás aquí en la tierra. Quiere decir entonces que los ángeles de Satanás sería la mitad de millones de millones. ¿Se dan cuenta? La mitad de millones son ángeles que han venido con Satanás aquí en la tierra. Y en el cielo tenemos las 2/3 partes que son millones de millones. O sea, un número seguido por 12 ceros. ¿No les gustaría saber cuántos ángeles de Satanás había en la época de Jesús por habitante? Según la revista UNESCO de las Naciones Unidas,
he leído que en la época de Jesús había alrededor de 250 millones de habitantes. Así que los ángeles de Satanás dijimos que son medio millón de millones, ¿no es cierto? Estos son los ángeles de Satanás. Ahora, vamos a dividir eso para saber cuántos ángeles de Satanás hay por habitante. Vamos a dividir por 250 millones. 250 millones de habitantes. Eso nos da 1 dividido 500 millones de millones. Y si eso lo dividimos, nos da 2000 ángeles de Satanás por habitante. 2000. Ahora usted dice, bueno, pero ese cálculo mejor es erróneo. Vamos a ver qué dice en Marcos, capítulo 5, versículo 13. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Así que, ¿cuánto tenía el galareno? ¿Cuánto tenía? 2000, tenía promedio, ¿no es cierto? Así que fíjense ustedes, no solamente tenemos un ángel de Satanás que puede influir en nuestra mente, sino ¿cuánto podemos tener? En la época de Jesús, 2000. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y en esta época, que hay más habitantes? Bueno, vamos a hacer un cálculo rápido. Tenemos medio millón de millones ángeles de Satanás, ¿no es cierto? Dividido los habitantes que hay en la actualidad. ¿Alguno sabe cuántos habitantes hay en la actualidad? Muy bien, 5.000 millones, más o menos, ¿no? 5.000 millones. Eso dividido quedaría 1 sobre 10.000 millones de millones. Entonces, millones. Ángeles de Satanás. Y si eso dividimos, quedaría 100. 100 ángeles de Satanás por habitantes. Así que un poquito menos, ¿no es cierto? Nos consolamos. Tenemos un poquito menos que la época de Jesús. Así que en la actualidad hay aproximadamente 100 ángeles de Satanás que pueda influir en la mente de una persona. Claro que alguno piensa que no tiene ninguno, entonces otro tiene más, tiene el doble. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿no sería interesante viajar a un lugar lejos donde no haya allí ángeles de Satanás que pueda influir en mi mente y que yo pueda pecar? Me voy a ir por allá lejos, al sur de Sudamérica o allá cerca del Polo. Vamos a ver cuántos ahora ángeles de Satanás puede estar distribuido alrededor de nuestro globo. Así que vamos a hacer otra división. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer otra división. Entonces, dijimos que los ángeles de Satanás son medio millón de millones. Y según también la revista La UNESCO estaba leyendo, que se piensa que la Tierra, ustedes saben que las 2/3 partes está cubierta de agua, ¿no es cierto? Pero dentro de la tercera parte que queda, hay muchos lugares que es inhabitable, que no habita nadie, porque es desierto, o sea, es imposible, o montaña, imposible de habitar. Así que se piensa que más o menos hay alrededor de 10 billones, o sea, vamos a poner millones de millones, es lo mismo, de metros cuadrados que es habitable, o sea que puede ir el ser humano. Alrededor de 10 millones de metros cuadrados. Y eso lo vamos a dividir entonces por medio millón de millones de ángeles de Satanás. Así que ¿cuánto nos da ahí? Ahí es fácil el cálculo, ¿no es cierto? Porque esto se simplifica y nos queda ¿cuánto? 20.
metros cuadrados. Cada 20 metros cuadrados tenemos, ¿qué cosa? Un ángel de Satanás. ¿Y cuánto es un metro cuadrado? 20 metros cuadrados. ¿Cuánto es? Más o menos 5 pasos así y 4 pasos así, son 20 metros cuadrados. Así que más o menos el tamaño de una habitación, de una sala, de una pieza en general, tiene alrededor de 20 metros cuadrados. Así que no nos podemos escapar. Damos 5 pasos para allá, nos encontramos con un ángel de Satanás. Damos 4 pasos para allá y nos encontramos con otro. Así que en cualquier parte donde vayamos, nos encontramos con algún espíritu maligno o algún ángel de Satanás. Pero vamos a hacer un cálculo que también es muy importante. Vamos a hacer el último, porque no quiero tomar toda la conferencia. Vamos a hacer el último. Entonces dijimos que 10 millones de metros cuadrados tiene más o menos el globo de terreno habitable. Ahora, ¿cuántos ángeles de Dios hemos calculado? ¿Cuántos eran? Millones de millones, millones de millones. Ángeles de Dios. Entonces esto es fácil calcularlo. Entonces va todo esto, ¿qué nos queda? Que cada 10 metros cuadrados, ¿qué tenemos? Un ángel de Dios. Quiere decir entonces que si bien es cierto, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tenemos bastantes ángeles de Satanás, también tenemos el doble de ángel de Dios que puede ayudarnos para no caer en tentación. Recuerda el texto que dice en 1 de Juan, capítulo 5, que si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, ¿no es cierto? Si entregamos nuestra vida a Dios, el ángel de Satanás no nos pueden tocar. En 1 de Juan, capítulo 5. O sea, que todo aquel que es nacido de Dios, dice, el diablo no lo toca. Quiere decir que si bien es cierto hay muchos ángeles de Satanás, hay más ángeles de Dios que puede hacer un círculo alrededor nuestro y no va a tocar así como dice el apóstol. Muchas gracias. Yo estoy curioso por hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez escucharon una explicación como esta, mis hermanos? Nadie. Nadie, pero se vive para aprender, ¿se dan cuenta? Se vive para aprender. Bueno. Vamos entonces ahora con esta explicación. Voy a hacer un pequeño repaso para ubicarnos dentro del tema de esta noche. Cuando presentamos el tema de los seres extraterrestres, nosotros vimos, y de acuerdo a lo que se ha analizado ahora, la tercera parte de los ángeles satánicos que son espíritus fueron arrojados a esta tierra y están aquí. Seres inteligentes, de más inteligencia que el propio ser humano. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de ellos esta noche, pero están aquí en la tierra. ¿Por qué no los vemos? Porque son espíritus. Muy bien. En el tema de anoche nosotros vimos cómo cuando Dios creó al ser humano, estableció una tricotomía, 3 partes. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que en el día que venga el Señor Jesucristo habrá que presentarle a Él el cuerpo, espíritu y alma. Vimos en el libro de Génesis, el capítulo 2, de nuevo la tricotomía. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre alma viviente. Entonces explicamos anoche que los elementos químicos de la tierra están en el cuerpo humano. Explicamos qué era ese soplo de vida y dijimos que no era otra cosa que la corriente o el soplo de vida, o sea, el Espíritu de Dios. Y lo ilustramos de esta manera. Dijimos que mi mano izquierda era el cuerpo del ser humano formado del polvo de la tierra. Dios le da de su espíritu la corriente